Lista la ley de financiamiento o reforma tributaria con impuestos que entran en vigencia a partir del próximo 1 de enero. La polémica por cuenta del gravamen a las ganancias de los bancos que generó el rechazo de sectores gremiales. Vamos de una vez con un invitado. Nos acompaña hasta ahora el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez. Buenos días, viceministro. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Viceministro, los empresarios han criticado más impuestos a las utilidades del sistema financiero. ¿Ustedes van a cumplir lo que quedó estipulado en esta ley de financiamiento? Por supuesto, todas las leyes que se aprueban en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y el Estado colombiano deben cumplirlas. Este era un artículo que no tenía aval del Gobierno porque creíamos que técnicamente tenía unas particularidades que no compartíamos, pero el Congreso de la República la aprobó y es ley de la República y nosotros no tenemos ninguna opción diferente a cumplir la ley. Sí, viceministro, pero si esto no tenía aval, ¿cómo ingresa en este momento? Básicamente el Congreso de la República, afortunadamente en democracia hay discusiones y hay diferencias y el Congreso de la República es independiente. Nosotros propusimos un proyecto de ley, se le hicieron cambios y algunos cambios no tenían aval nuestro, pero digamos está en la ley. El proyecto de ley tiene gran parte de lo que nosotros propusimos. Este era un artículo que no compartíamos, pero vamos a cumplir la ley básicamente porque quedó. ¿Cómo llega eso a estar ahí? Pues con la discusión del Congreso de la República, además por mayoría, ese artículo en particular quedó incluido. Viceministro, sabemos que hay un hueco fiscal, lo ha dicho el gobierno, de 14 billones de pesos y se estará recaudando alrededor de 8 billones. ¿Cómo va a ser el Estado para funcionar? ¿Dónde veremos recortes y si habrá reforma para los programas de subsidios? Definitivamente en Colombia hay necesidades de volver a revisar el gasto social. Desde la Constitución del 91 hasta nuestros días incrementan mucho más los gastos que los ingresos. Y ya los colombianos se pronunciaron, no quieren un incremento de impuestos en impuestos como el IVA o en las declaraciones de renta de personas. Por lo tanto, la opción que le queda al país es reducirlo, pero reducirlo sin comprometer el gasto social, sin comprometer la inversión en las regiones, sino, por supuesto, en medidas de austeridad y de alguna manera de disminución del gasto de funcionamiento en Colombia. Por ejemplo, Colombia tiene tiene gastos muy importantes en nóminas de prestaciones de servicios, en algunos casos del Estado, en donde ya existen funcionarios. Ese tipo de reducciones son las que haremos sin comprometer el gasto social ni comprometer la inversión en las regiones. Viceministro, pues la clase media es la que nos está oyendo y nos está viendo en este momento aquí en Noticias RCN. Le quiero preguntar, ¿qué es lo que a partir de enero va a aumentar? A partir de enero a la clase media va a haber muy pequeños ajustes. En realidad la principal defensa y el principal cambio que hubo entre el proyecto de ley que radicamos y el que se aprobó hace 2 días y en la Cámara, en el Senado y ayer en la Cámara, definitivamente fue que no vamos a tocar la clase media y la clase vulnerable. Al contrario, ellos son los que se van a ver más beneficiados con los recursos que estamos recaudando a las personas que tienen más ingresos. Recuerde que los principales cambios, ¿cuáles van a ser? Las personas que ganan más de 40 millones de pesos mensuales, las personas que ganan más de 100 millones de pesos mensuales, las personas que tienen un patrimonio, es decir, que tienen bienes activos de más de 5.000 millones de pesos. Ese tipo de personas son las que van a ver un cambio preponderante, pero los colombianos de la clase media y la clase vulnerable en realidad no verán cambios muy importantes, diferentes a que mantendremos el gasto social que los beneficia a ellos. Le pongo un ejemplo de un subsidio que es muy importante para la clase media en Colombia. Los subsidios energéticos no tenían financiamiento. Si no hubiéramos tenido una ley de financiamiento como la que tenemos, que recauda casi entre 7.5 y 8 billones de pesos para financiar ese tipo de subsidios, la clase media y la clase baja y la clase vulnerable de Colombia sí habría tenido un cambio inmediato desde el 1 de enero. Viceministro, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ya anunció que va a demandar la ley porque dice que hay supuestos vicios, que hay supuestas irregularidades en el trámite. ¿Qué responderle a los detractores de la ley de financiamiento? No, es la democracia y es el país. Yo creo que son bienvenidos todos los comentarios alrededor de los proyectos de ley, no solo en el proyecto de ley de financiamiento. Creo que es la obligación de todos los colombianos opinar, creo que es la obligación de todos los colombianos preocuparse por el país y está bien. En el caso puntual de este comentario, hay senadores del Cambio Radical que aprobaron incluso la ley hace 2 días y seguramente tendremos diferencias sobre algunos artículos, pero incluso el Congreso
Congreso de la República, para mí personalmente y para el Ministerio de Hacienda y para el ministro, y lo ha dicho en varias entrevistas, ha sido bastante gratificante la conversación con el Congreso. ¿Por qué? Porque hemos visto un Congreso transparente, un Congreso propositivo, un Congreso que decía de frente con qué artículos no estaba cómodo, con qué artículos no estaba de acuerdo, y proponiendo, revisando los números entre todos, de todos los partidos de oposición, partidos que apoyan el partido de gobierno, el partido del presidente Duque, o cualquier cantidad de partidos participaron, todos los partidos participaron en X o Y de forma, y creemos que es la democracia y es una parte fundamental de las discusiones que son muy importantes para todos los colombianos, no solo para el gobierno nacional, no solo para el Estado colombiano, sino para todos los estamentos que hacen parte de la sociedad. Sí. Pues, viceministro, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Una feliz Navidad, señor, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.